Respuestas antiimperialistas. Es para mí un honor estar aquí por múltiples razones que van más allá incluso de lo meramente diplomático o académico. Ministro General, creo que en la reflexión conjunta, creo que la investigación y creo que en el pensamiento está una gran parte de las soluciones a las complejidades que nosotros estamos viviendo actualmente. Y por eso el orgullo de estar aquí. A Ignacio Ramonet lo conozco desde muchacho, cuando era estudiante allá en la Sorbona, y él fue uno de los culpables, por cierto, que conociera al comandante Hugo Chávez, dando una cátedra en el anfiteatro de la Sorbona y haciendo una revolución que antes que todo es revolución del pensamiento. Al maestro Luis Brito García es bien sabido la amistad que nos une. Hemos escrito libros en conjunto, hemos dado conferencias en todo el mundo en conjunto, y es una de las muestras de que no estamos equivocados. 2 veces premio Casa de las Américas, uno de los escritores más importantes que ha tenido la historia literaria venezolana, pero también un patriota que siempre ha estado al frente a través de las ideas. Con él repasamos la historia de liberación venezolana y sobre todo los peligros imperialistas. Y acabamos de escuchar a una querida amiga, nuestra canciller Delcy Rodríguez, hablándonos de los peligros, de los desafíos y de las esperanzas de la Venezuela en el marco internacional. Mi saludo, mi respeto al alto mando militar y mi saludo, respeto, admiración y apoyo total a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quisiera dar como contribución algunos fundamentos, si ustedes me lo permiten, filosóficos a la reflexión en torno al imperialismo. Porque no darle fundamentos filosóficos, no darle contenido teórico y, si me permiten la expresión, teorético al tema del imperialismo puede traer como peligro hacerlo eso que los latinos llamaban un flactus vocis, es decir, puro viento sin contenido. Y es necesario entender que antes que todo el imperialismo también tiene mucho de ideología y tiene arraigados fundamentos epistemológicos, arraigados fundamentos semióticos y semánticos y arraigados fundamentos, insisto yo, más generalmente filosóficos. Escuchamos nosotros al final del siglo pasado que llegamos al fin de la historia, Fukuyama. Pero muy poca gente cita a Fukuyama por uno de sus últimos libros que habla incluso del fin del hombre, abordando el tema de las biotecnologías y de las nuevas tecnologías emergentes y de eso que Michel Foucault llamaba le biopouvoir, el biopoder, el biopoder. Y se nos dice y se nos vende que vivimos en una aldea global en la cual todos hacemos parte de una gran comunidad. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué idioma se habla en esa aldea global? El inglés. ¿Qué moneda de cambio existe en esa aldea global? El dólar. E incluso lo decía poco hace el doctor Ignacio Ramonet. ¿Quién maneja toda la estructura informática e informativa de la aldea global a través de Internet? Los Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de aldea global, en realidad se está maquillando eso que los italianos maquillaje lo llaman truco. Se está maquillando
simplemente la idea de un imperialismo de facto. Todos vivimos en una comunidad, pero esa comunidad es tutelada, administrada, dirigida por el imperialismo mundial. Ahora, quien dice imperialismo, y aquí una primera aproximación, dice injerencia. Si no definimos imperialismo, pero tampoco definimos injerencia, nos vamos a alejar todavía más del objeto del estudio que nos trae aquí. ¿Qué es la injerencia, característica primordial del imperialismo? Y para definirla yo cito a un filósofo moderno llamado Bodin en castellano. Bodin dice que toda injerencia no es nada más y nada menos que la voluntad de un pueblo sobre otro pueblo. Es decir, la posibilidad que un pueblo, que podemos definir en rasgos más realistas como un Estado, por ejemplo, tiene en relación a otro Estado o a otro pueblo. Ahí donde la voluntad general, de un pueblo viene mermada por la voluntad impositiva de otro pueblo o de otro Estado, ahí precisamente estamos hablando de injerencia. Y evidentemente no existe imperialismo sin el concepto filosófico de injerencia, como no existe pueblo sin el concepto filosófico de voluntad. He allí la diferencia fundamental y archidiscutida en la filosofía política entre, escúchese bien, la masa y el pueblo. Una masa es aquella que sale, por ejemplo, a las 8 de la noche en Wall Street, después que suenan las campanas, y que se dirige al metro más cercano en Nueva York. Es decir, voluntades separadas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Podemos hablar nosotros de pueblo cuando esas voluntades separadas se vuelven una voluntad única. En ese momento nosotros estamos hablando entonces de un tercer término fundamental en la filosofía política y en la historia de las ideas, que es la soberanía. Ven ustedes entonces cómo conceptos se van entrelazando entre ellos. No hay pueblo sin voluntad y la voluntad general crea la soberanía. El imperialismo a través de la injerencia no es otra cosa que la anulación de la voluntad soberana de un pueblo, pero ¿de qué? Y ahí entro otra vez con Bodin, la voluntad de decidir las propias leyes de convivencia, las propias reglas de convivencia. Es decir, que el concepto de soberanía presupone un concepto de voluntad que a su vez presupone un concepto, escúchese bien, llamado autonomía. Autonomía del griego autos, yo, nomos, normativa o ley. Un pueblo soberano es un pueblo que es capaz de hacer las propias normas y dictar las propias leyes. Es por eso que cuando nosotros escuchamos afirmaciones injerencistas por parte de una lógica imperialista, estamos nada más y nada menos que frente a un Estado-nación, en este caso los Estados Unidos, que quiere que sus propias leyes valgan en el soberano territorio venezolano. Seguimos nosotros en este recorrido. La creación de los estados modernos
la creación de los estados modernos, tienen, esto es discutible, como fecha de inicio aproximadamente lo que nosotros llamamos la modernidad. Podríamos decir que con el Renacimiento o un poco después del Renacimiento. Estamos hablando de autores como Maquiavelo, ya vamos a entrar un poquitico en Maquiavelo, pero también estamos hablando en autores posteriores como el inglés Thomas Hobbes. Thomas Hobbes definió un concepto fundamental que es el Estado, que más adelante se convertirá en el Estado-nación. Y aquí vamos a entrar ya nosotros en una teoría que se hace práctica en la realidad venezolana. ¿Cuáles son los tres mecanismos fundamentales que posee el Estado-nación? Bueno, el primero es fronteras comunes. Un Estado-nación es un Estado tipificado en fronteras determinadas. Les hago yo una pregunta. ¿Cuál es uno de los principales ataques que se ha hecho por parte del imperialismo, particularmente a Venezuela? Desdibujar sus fronteras. El proceso de relativización de la frontera no es anodino, no es casual. Y la desdibujación de la frontera pasa, por ejemplo, por el espectro radioeléctrico. Cuando radios se transmiten de forma ilegal desde Colombia a Venezuela, nosotros estamos viendo mermada nuestra soberanía a través de un proceso de injerencia, en este caso tecnológica. Segundo elemento fundamental del Estado-nación, cabeza común, caput, cabeza común. Es decir, la posibilidad que tenga un Estado-nación de tener un liderazgo único que pueda arropar toda la comunidad definida por sus fronteras. ¿Qué es un golpe de Estado? Nada más y nada menos que la relativización del liderazgo común que puede ser acordado por diversos mecanismos en los cuales no vamos a entrar: aristocracia, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer elemento fundamental, y aquí la importancia del CEOFAN en su aniversario: fronteras comunes, liderazgos comunes, fuerzas armadas comunes. Fuerza armada, en el caso venezolano, comunes, únicas. Es eso que más tarde el sociólogo Weber llamará el uso de la violencia legítima. ¿Qué pasó, por ejemplo, para ir ya aterrizando estos conceptos filosóficos en Bolivia con la media luna? Precisamente la relativización de las fronteras comunes, ¿sí? Y la voluntad imperial de desdibujar el Estado-nación boliviano y fraccionarlo. No le funcionó. ¿Qué pasó, por ejemplo, en aquel golpe de Estado, recuerdan ustedes, ecuatoriano, que llevó a cabo la policía? Trataron precisamente de desdibujar la característica fundamental del Estado-nación ecuatoriano, que era una fuerza armada única. Ya vamos a entrar en el paramilitarismo venezolano. Y cuando nosotros vemos los procesos sociopolíticos de avanzada que se han dado en Latinoamérica en todo el siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, estoy hablando de los gobiernos de Dilma, de Lula, de Kirchner. Todos los intentos, cuando hacemos un análisis pormenorizado de los intentos de desestabilización, de los intentos injerencistas, de los intentos imperialistas, y ya dimos definición de todo, por lo cual no son meras consignas las que yo aquí estoy expresando, nos damos cuenta que precisamente se ha ido a atacar el Estado-nación latinoamericano. Ahora, no creamos nosotros, y esto es un lugar común, pido disculpas, que los procesos imperialistas en Venezuela se van a dar
solamente a través de avanzadas militares. Quizás nosotros estamos levantando la vista para ver los aviones que nos van a atacar desde los Estados Unidos y resulta que el ataque ya comenzó, es silencioso y viene progresivamente avanzando. Porque después de haber definido algunos conceptos, hay dos elementos fundamentales que en el caso de Venezuela caracterizan la lógica imperial. El primero es externo, el segundo es interno. El externo ha sido evocado en varias de las alocuciones que nosotros hemos escuchado, por lo cual no me detendré ahí. Los elementos externos de injerencia contra Venezuela y Latinoamérica. Pero ahora, ¿cuáles son los elementos internos de injerencia imperialista en nuestras fronteras? Y ahí nosotros estamos obligados a penetrar, a preocuparnos y sobre todo a activarnos en la defensa de una lógica imperial que ha aprendido nuevas metodologías blandas para hacerse del poder. Y comenzamos nosotros entonces con una especie, si me permiten la expresión, de imperialismo endógeno. Imperialismo endógeno. Es decir, la avanzada desde dentro de las fronteras venezolanas de grupos políticos que fungen no como bases militares, sino como bases políticas militares, simbólicas y de sentido dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y comienzo con uno, el tema del paramilitarismo. Nosotros hemos escrito ya 2 libros alertando el tema de la creación, escúchese bien esto, de un paraestado venezolano. Un paraestado venezolano silencioso, un paraestado venezolano que comienza a aparecer a través de manchas en diferentes sectores de la patria, donde incluso se dictan toque de queda por parte de aquellos que tienen un uso ilegítimo de la violencia y una monopolización ilegítima de las armas, y que lentamente están desdibujando las fronteras venezolanas, y que lentamente van avanzando ya no solamente en una lógica de monopolización de las armas, sino también de monopolización de las relaciones sociales venezolanas. Y es así como nosotros encontramos estas manchas paraestatales que no son solamente, insisto yo, de armas, sino también económicas. Mafias organizadas en mercados populares, en grandes ciudades norcostera venezolana o fronterizas, en las cuales existe una especie de paraeconomía que ha sido la punta de lanza en la desestabilización y los intentos de hambriar a la población venezolana. Por eso las críticas que se hacen contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su voluntad férrea de acabar con estas mafias económicas no solamente no tienen lugar, sino que no comprenden la magnitud de la táctica y estrategia imperial a través de estas manchas paraestatales en Venezuela. Otro elemento que es fundamental, el tema simbólico, Miren, los grandes imperios del siglo XIX que comenzaron a desmoronarse en el siglo XX, y hablo sobre todo de los imperios europeos, Inglaterra, Francia, Italia tuvo lo suyo en Etiopía, Alemania, etcétera, etcétera, trataron antes que todo de imponer el imperialismo, no solamente a través de las armas, sino sobre todo y más que todo a través del simbolismo, a través de la educación. Y es así como metodologías blandas dieron muy buenos resultados. Por ejemplo, ¿qué hizo España en su momento? El Instituto Cervantes.
El Instituto Cervantes, que a partir de una lógica de cultura española fue penetrando lentamente durante gran parte de inicio del siglo XX y no solamente los países del sur del mundo. ¿Qué hizo Alemania? El Instituto Goethe. ¿Qué hizo Francia? La Alliance Française. Pero llegaron los Estados Unidos y se los llevó a todos por los cachos. Porque inventó, valga la redundancia, el invento de los inventos para penetrar de forma blanda en las sociedades del sur del mundo. Y no solamente. A ver, ¿qué inventó? Hollywood. 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 Una de las penetraciones más importantes que jamás la historia mundial ha conocido. Y es así como muchos de nosotros jóvenes, la gran mayoría de esta aula, crecimos en los años 70, 80 y 90 con un pensum curricular de maravilla. Películas sábado, domingo, de 6 de la mañana a medianoche. Nos vimos todo Rambo, todo Rocky, nos sabemos de memoria y exultábamos cada vez que se mataba un vietnamita. Y comenzó entonces a construirse muy silenciosamente a lo largo y ancho de toda la Cuarta República todo un periodo de penetración cultural de Venezuela. Uno de los avances y de los logros más importantes en términos de soberanía, ha sido precisamente la soberanía en términos de identidad de lo venezolano. Uno de los grandes avances y de los grandes logros que Hugo Rafael Chávez Frías trajo a la República Bolivariana de Venezuela es precisamente lo positivo venezolano. Y la pelea que actualmente nosotros estamos dando no es solamente una pelea en términos de armas convencionales o en términos económicos, es sobre todo y más que todo una pelea en términos simbólicos, en términos de sentido, en términos de cosmovisión. Pues la lógica imperial no se siente, créanme ustedes, amenazada por las armas venezolanas, por más decretos ejecutivos que hagan. Porque la lógica imperial no se encuentra amenazada por la economía venezolana. Porque la lógica imperial se siente amenazada precisamente porque a partir de Venezuela, hablando de este siglo XXI, comenzó a forjarse una identidad simbólica nuestroamericana que echa por la borda la lógica imperial que se había creado durante casi 200 años en la diplomacia, en las armas y en la política estadounidense en relación a Latinoamérica. Por eso nosotros tenemos que dar una guerra simbólica sin precedentes. Porque parte fundamental de la complejidad que nosotros estamos viviendo es que nuestro proceso sociopolítico ya va a cumplir 20 años. En una población en la cual la mayoría de los venezolanos tiene 26. La pregunta es, ¿hemos creado nosotros la base simbólica, filosófica, pedagógicas para hacer frente a la arremetida de una industria de masas como lo es Hollywood en Latinoamérica? La pregunta es, ¿hemos creado nosotros los centros de formación sociopolítica para darle continuidad a los innumerables logros que la República Bolivariana de Venezuela ha llevado? ¿O será que acaso hemos querido luchar contra la hegemonía cultural estadounidense solamente a partir de consignas,
solamente a partir de propaganda política y solamente a partir de una comunicación que poco o nada tiene que ver con la gran mayoría de los venezolanos que tienen menos de 26 años. Surgen entonces grandes retos, surgen entonces grandes desafíos, surgen entonces grandes reflexiones que nosotros estamos obligados a hacer para entender las posibilidades del imperio en este siglo XXI. Me permito yo citar a Alexis de Tocqueville, contemporáneo más o menos de Simón Bolívar. Bolívar se nos fue en 1830, él escribió sus obras un poco después. ¿Y por qué yo cito a Alexis de Tocqueville en un libro llamado La democracia en América? La democracia en América. Porque el proceso de injerencia imperialista más fuerte que se está dando en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela no pasa por un proceso externo a nosotros, pasa por un proceso interno a nosotros y que tiene como punto fundamental, si me permiten colocar un hito histórico, aquel fatídico 5 de marzo con la partida física del comandante Hugo Chávez. El proceso injerencista más arduo que se está dando en estos momentos contra nuestro país pasa por la despolitización. Se nos está despolitizando a nuestra juventud y se nos está haciendo entender que a imagen y semejanza de los años 80 y 90, lo mejor que puede hacer el joven venezolano, y cito aquí a Alexis de Tocqueville, es encerrarse en sus pequeños y vulgares placeres. En ce petit et vulgaire plaisir. Era el gran consejo que daba Alexis de Tocqueville. Cuidado con las generaciones futuras, hablando de la observación que hizo este aristócrata francés en el siglo XIX en los Estados Unidos. Dijo, las democracias en el futuro, hablando de los Estados Unidos, pasarán por encerrar a los individuos en sus pequeños y vulgares placeres. Es decir, desentendernos de la realidad política, a contrapelo precisamente del, permítanme decir esto, el logro fundamental del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue colocar la política con P minúscula al centro de la vida de los venezolanos y de las venezolanas, y que tuvo como factor preponderante la creación de una constitución o acuerdo público en el cual en estos momentos dice arroparse incluso todo el país. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el factor que hay que tener en consideración en el proceso de contraataque imperialista en la República Bolivariana de Venezuela, yo sin dudar les digo, el fantasma de la despolitización. Como aquel filósofo iluminista que dijo, ¿me encargaré entonces yo? ¿O las sociedades modernas se encargarán de cultivar su jardín secreto? En otras palabras, yo me ocupo de mí y de los míos. El fantasma del ego regresa en forma de despolitización a hacer de los venezolanos en una situación coyunturalmente difícil un homo homini lupus, como diría Thomas Hobbes. Es decir, el hombre es lobo del hombre, es decir, fundamentalmente nosotros somos enemigos entre nosotros y sálvese quien pueda porque este país no es viable. Esos son los métodos de guerra psicológica y los métodos de imperialismo y de lucha no convencional que en estos momentos gravitan sobre Venezuela. Y son factores estructurantes y transversales de la realidad económica,
de la realidad social, de la realidad política en general. Vamos un momentico al Renacimiento con Maquiavelo. Una vez que existe aquella afrenta archiconocida en el siglo XVI en Florencia entre los Medici, ¿sí?, y los republicanos, Soderini y compañía, a Maquiavelo, y esto es un mensaje fundamental para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se le da la misión al Maquiavelo anterior al Príncipe, a 1512, al Maquiavelo que va de 1506 a 1512, al Maquiavelo burócrata, secretario, se le da, escúchese bien esto, sobre todo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la luz de buenas reflexiones que ha hecho José Vicente Rangel y Eleazar Díaz Rangel sobre las tentaciones que gravitan sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los mensajes que llegan. A Maquiavelo se le dice, bueno, tú vas a crear el primer ejército de la ciudad-nación, Estado-nación florentino. Y Maquiavelo lo primero que agarra es el castrato. El castrato es como el CENIAT actualmente, es decir, el pago de los impuestos. ¿Y cómo estructuró Maquiavelo la Fuerza Armada de aquel momento florentina? Bueno, quienes ganaban más dinero, quienes pagaban más impuestos, eran los caballeros que iban atrás con caballos. Y así fue los lanceros, hasta que llegó al pueblo que no pagaba impuestos y que estaba enfrente como carne de cañón. ¿Ustedes creen que Maquiavelo logró crear esta Fuerza Armada? Por supuesto que no. Y él lo escribe más tarde, porque les faltó una idea fundamental, que es el antídoto por antonomasia, por excelencia, contra el imperialismo, que es la identidad. Cómo en una diversidad de clases sociales, un pobre florentino iba a luchar por Florencia si para él no existía algo que se llamase Florencia. Si algo era Florencia y de pronto Pisa y de pronto una señoría que se convertía Milán o de pronto los estados vaticanos papales, no existía un concepto de identidad. Por eso uno de los conceptos fundamentales que nosotros debemos forjar, seguir forjando, alimentando, construyendo, es el concepto de identidad. No solamente venezolana. Y no es casualidad que con la llegada de Hugo Chávez, las Fuerzas Armadas se convirtieron en la Fuerza Armada Nacional, y ahí viene un adjetivo fundamental que le da su identidad. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y al decir ustedes bolivariana, me obligan a mí a hacer un salto histórico atrás y ver en la historia de Bolívar precisamente la antítesis existente entre la lógica imperial y la lógica independentista, autónoma, gran nacional, nuestroamericana de Simón Bolívar. Como se dice popularmente, esta culebra no nació ahorita. Tenemos una carga semántica, una carga de sentido y una carga histórica que viene alimentando desde las catacumbas del pueblo la lucha que nosotros estamos dando. Por lo cual, el elemento endógeno más importante que aplica el imperialismo es la despolitización a través de la mirada de un mundo, de un país, de una nación que ya no vale la pena. La campaña fundamental, la campaña por antonomasia, la campaña política de la derecha venezolana es que este país ya no vale la pena. Es la desmotivación, es el desencantamiento, es el desenamoramiento del cual Hugo Chávez
el gran amante del pueblo venezolano, fue paradigma. Quitar cuadros, esconder las buenas noticias, hambrear al pueblo con metodologías económicas del terror, pintar un país que se está quedando sin jóvenes. Es la lógica fundamental para acceder nada más y nada menos que al poder democráticamente en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora imagínense ustedes si nosotros comenzamos a recoger los cables que hemos dejado tirados por aquí y por allá. Y empezamos a saber que existe la voluntad manifiesta de relativizar los liderazgos democráticamente electos en este país, concepto de Estado. Si existe la voluntad manifiesta de desdibujar las fronteras de este país, concepto de Estado. Si existe la voluntad manifiesta de acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de este país, elemento fundamental para la construcción de Estado. Maquiavelo falló en la construcción de una Fuerza Armada florentina. ¿Y qué siguió haciendo Florencia? Lo mismo que siguieron haciendo muchos de los estados europeos durante todo el siglo XVI. Pagar mercenarios. Era más cómodo y más lucrativo pagar mercenarios que tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es más cómodo y lucrativo pagar movimientos paramilitares en el plano político, en el plano económico, en el plano militar, en el plano simbólico, que la existencia de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de un Estado-nación que, por cierto y por casualidad, posee las reservas de petróleo más grandes del mundo certificadas y las cuartas reservas de gas y una de las fuentes hídricas más importantes y fuentes extravagantes de materiales preciosos y materiales estratégicos para las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Es decir, las metodologías blandas tratan entonces de desestructurar el Estado venezolano y voy más allá y desestructurar el Estado-nación venezolano. Y me detengo un segundo, si me lo permiten, en el concepto de nación. Si bien el concepto de Estado es un concepto burocrático, en el mejor sentido de la palabra, normativo, el concepto de nación es un concepto, permítame la expresión, identitario, de identidad. Entonces el imperialismo soft, el imperialismo suave, el imperialismo que en estos momentos silenciosamente está actuando en Venezuela, está actuando en dos frentes fundamentales: desestructurar el Estado-nación venezolano, acabar con sus liderazgos, desmoralizar y, si es posible, relativizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y acabar con sus fronteras en lo que respecta al Estado. En lo que respecta a la nación, hacernos cada vez menos venezolanos, menos orgullosos de nuestra patria, menos orgullosos de la historia libertadora que tenemos y cada vez más hipnotizados en lógicas venidas desde el norte del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que lo que parece más grave, y vaya si lo es, que es la guerra económica, y vaya si lo es, viene acompañada por metodologías y estrategias silenciosas que mucho daño están haciendo a nuestra nación? Para ir terminando, las crisis viene del griego ruptura, no tiene que ser de ninguna manera un diván donde acostarnos a llorar. Las crisis, entendidas como rupturas en el sentido etimológico, deben ser un trampolín para proyectarnos
hacia el futuro, hacia la esperanza, hacia los nuevos desafíos. Pero eso se hace construyendo un tejido político, un tejido simbólico, un tejido moral. Venezolanos y venezolanas, en este país existe solamente un tejido político, simbólico, nacional, mayoritario, y se llama el chavismo. Ay de nosotros venezolanos, ay de nosotros venezolanas, si hacemos como el pavo real, que se pasea con sus alas abiertas y mostrándose a todos, pero al primer susto esconde sus alas. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito aquí. En este país tenemos que aprender a vivir todos. En este país, como lo dice Luis Brito García, no nos matamos por religiones. La mayoría de la población tiene menos de 26 años. Poseemos riquezas inmejorables, no tenemos que ocultarnos del frío durante el invierno. Tenemos los kilómetros más largos de costa caribeña. E insisto, somos el norte de Sudamérica. Con la existencia y la coexistencia, como por ejemplo en el estado fronterizo del Zulia, de comunidades milenarias que conviven, con una cultura diversa y variopinta, con una constitución o acuerdo social que al inicio descartaba una parte de la población y que hoy parece aceptar. Ahora les hago una pregunta, muy poco filosófica, creo yo más poética, pues cito a un trovador. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Si nosotros hemos sido epicentros de cambios estructurales en las lógicas geoestratégicas, no solamente de Sudamérica, no solamente de Latinoamérica, no solamente del hemisferio, sino del planeta todo. Nos miramos en el espejo colombiano con los acuerdos de paz. Nos miramos en el espejo cubano con la nueva etapa de relaciones con los Estados Unidos. Y algunas veces se nos escapa que estamos hablando de una guerra de más de 50 años en Colombia y que estamos hablando de un bloqueo cubano de décadas. Creo yo que ha llegado el momento de entender las lógicas imperiales, de comprender que no siempre son espectaculares como en las películas de Hollywood, sino que en algunos casos son silenciosas y van mermando la voluntad del pueblo, la autonomía autónomos del pueblo, la soberanía del pueblo. Es el momento, pues, no solamente de entenderlas,
sino de activarnos en la construcción de una estructura económica nueva no dependiente, simbólica y educativa de lo positivo venezolano, pero sobre todo política, sabiendo que las raíces fundamentales del pueblo venezolano son bolivarianas, que no se puede hablar de Venezuela sin hablar de Bolívar, y que por ende plantearnos nosotros como venezolanos quiere decir ser fundamentalmente antiimperialistas, ser fundamentalmente socialistas y ser fautores de procesos de integración latinoamericanos. Muchísimas gracias. Bodin dice que toda injerencia no es nada más y nada menos que la voluntad de un pueblo sobre otro pueblo. Es decir, la posibilidad que un pueblo, que podemos definir en rasgos más realistas como un Estado, por ejemplo, tiene en relación a otro Estado o a otro pueblo. Ahí donde la voluntad general, de un pueblo viene mermada por la voluntad impositiva de otro pueblo o de otro Estado, ahí precisamente estamos hablando de injerencia. Y evidentemente no existe imperialismo sin el concepto filosófico de injerencia, como no existe pueblo sin el concepto filosófico de voluntad. He allí la diferencia fundamental y archidiscutida en la filosofía política entre, escúchese bien, la masa y el pueblo. Una masa es aquella que sale, por ejemplo, a las 8 de la noche como peligro hacerlo eso que los latinos llamaban un flatus vocis, es decir, puro viento sin contenido. Y es necesario entender que antes que todo el imperialismo también tiene mucho de ideología y tiene arraigados fundamentos epistemológicos, arraigados fundamentos semióticos y semánticos y arraigados fundamentos, insisto yo, más generalmente filosóficos. Escuchamos nosotros al final del siglo pasado que llegamos al fin de la historia, Fukuyama. Pero muy poca gente cita a Fukuyama por uno de sus últimos libros que habla incluso del fin del hombre, abordando el tema de las biotecnologías y de las nuevas tecnologías emergentes y de eso que Michel Foucault llamaba le biopouvoir, el biopoder, el biopoder. Y se nos dice y se nos vende que vivimos en una aldea global en la cual todos hacemos parte de una gran comunidad. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué idioma se habla en esa aldea global? El inglés. ¿Qué moneda de cambio existe en esa aldea global? La historia literaria venezolana, pero también un patriota que siempre ha estado al frente a través de las ideas. Con él repasamos la historia de liberación venezolana y sobre todo los peligros imperialistas. Y acabamos de escuchar a una querida amiga, nuestra canciller Delcy Rodríguez, hablándonos de los peligros, de los desafíos y de las esperanzas de la Venezuela en el marco internacional. Mi saludo, mi respeto al alto mando militar y mi saludo, respeto, admiración y apoyo total a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quisiera dar como contribución algunos fundamentos, si ustedes me lo permiten, filosóficos a la reflexión en torno al imperialismo.
Porque no darle fundamentos filosóficos, no darle contenido teórico y, si me permiten la expresión, teorético al tema del imperialismo puede traer Respuestas antiimperialistas. Es para mí un honor estar aquí por múltiples razones que van más allá incluso de lo meramente diplomático o académico. Ministro General, creo que en la reflexión conjunta, creo que en la investigación y creo que en el pensamiento está una gran parte de las soluciones a las complejidades que nosotros estamos viviendo actualmente. Y por eso el orgullo de estar aquí. A Ignacio Ramonet lo conozco desde muchacho, cuando era estudiante allá en la Sorbona, y él fue uno de los culpables, por cierto, que conociera al comandante Hugo Chávez, dando una cátedra en el anfiteatro de la Sorbona y haciendo una revolución que antes que todo es revolución del pensamiento. Al maestro Luis Brito García es bien sabido la amistad que nos une. Hemos escrito libros en conjunto, hemos dado conferencias en todo el mundo en conjunto, y es una de las muestras de que no estamos equivocados. 2 veces premio Casa de las Américas, uno de los escritores más importantes que ha tenido el dólar. E incluso lo decía poco hace el doctor Ignacio Ramonet. ¿Quién maneja toda la estructura informática e informativa de la aldea global a través de Internet? Los Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de aldea global, en realidad se está maquillando eso que los italianos maquillaje lo llaman truco. Se está maquillando simplemente la idea de un imperialismo de facto. Todos vivimos en una comunidad, pero esa comunidad es tutelada, administrada, dirigida por el imperialismo mundial. Ahora, quien dice imperialismo, y aquí una primera aproximación, dice injerencia. Si no definimos imperialismo, pero tampoco definimos injerencia, nos vamos a alejar todavía más del objeto del estudio que nos trae aquí. ¿Qué es la injerencia, característica primordial del imperialismo? Y para definirla yo cito a un filósofo moderno llamado Baudin en castellano.